¿Cuál ha sido el desarrollo histórico de los conceptos de calor, temperatura y trabajo en la termodinámica? Para construir ese marco teórico general, se empieza a recoger lo que la comunidad antigua pensaba sobre las ideas de calor, temperatura y trabajo. Y a grosso modo encontramos varios problemas. Un primer problema era que esas ideas básicas que tiene el común de los hombres y mujeres de la antigüedad y probablemente actualmente no alcanza a ver, que manejan conceptos comunes como calor, frío, caliente, lo manejan indistintamente. Por ejemplo, en la antigüedad encontramos que ellos asumían calor y temperatura como un problema específico de cada cuerpo, es decir, que había cuerpos calientes y fríos por naturaleza, o sea que no habría relación entre calor y frío, los cuerpos eran calientes o fríos, no había relación. Ese era un primer problema que identificamos. Otro problema era la dificultad de graduar, es decir, saber si un cuerpo tiene 10 o 20 grados, esa ya fue otro problema básico que hubo que solucionar. Otro punto interesante es que el termómetro se construyó y se manejó antes de tener el concepto de temperatura. El otro punto fue la diferenciación de calor y temperatura. Eso fue fundamental. Uno lee los textos, digamos, históricos y ve que indistintamente se usa calor y temperatura, y hasta que no se hace esa diferencia no se logra entonces entender otros conceptos que se desarrollan posteriormente. Por ejemplo, el concepto de trabajo, el concepto de energía interna, ¿sí? El concepto de energía suministrada a un sistema, que son conceptos que se van desarrollando más tarde. Aquí el marco teórico lo que le presenta al estudiante es esa visión global y total de cómo se fueron construyendo, así históricamente no hayan sucedido como uno detrás de otro, no es una secuencia, eso es producto de la investigación. La investigación lo que hace es ubicar una secuencia conceptual que empieza por los conceptos comunes, posteriormente se establece la base de Jules Verne para desarrollar la primera ley de la termodinámica, la energía suministrada a un sistema es igual a la energía interna más el trabajo desarrollado, y por último se llega a la segunda ley, relacionándola con la primera ley y sobre todo con el experimento de Joule. El experimento de Joule plantea que la energía mecánica se transforma en energía calorífica. Eso sirve de base para la primera ley. La segunda ley lo que está planteando es que no es posible el proceso inverso, es decir, que toda la energía calorífica se transforma en energía mecánica. Eso no es posible. Profesor, ¿en qué sentido puede ser diferente el conocimiento de estudiantes y profesores al acercarse a las cuestiones científicas? En la primera parte referimos en las entrevistas que se hicieron a estudiantes tanto de sexto como de universidad una pregunta tan sencilla como esta. Decirle, por ejemplo, si usted tiene un vaso de agua a 50 grados y tiene otro vaso de agua a 20 grados, al mezclarlo, ¿cuál sería la temperatura final? Y la mayoría de los estudiantes, incluso hasta el medio universitario, contestaron que la temperatura total era la suma de las dos temperaturas, 70 grados. Si se hace la respectiva experiencia, se encuentra que efectivamente no es 70 grados, es algo entre 50 y 70, pero lo importante del asunto es encontrar que incluso estudiantes universitarios contestaron la suma. Era inexplicable, no importa que los estudiantes en muchos casos no eran de ciencias, incluso en algunos casos estudiantes de ciencias tenían esa apreciación. La otra cuestión importantísima es que la experiencia se hizo en estudiantes ingleses, israelitas y colombianos, y teniendo esos contextos culturales tan diferentes, las respuestas en muchos casos era semejante y las explicaciones eran parecidas. ¿Cuál es la importancia de trabajar histórica y epistemológicamente la enseñanza de las ciencias en el contexto universitario? Uno, permite una mejor explicación de los conceptos en la medida en que uno entiende que los conceptos son el producto de un proceso. Dos, permite identificar cuáles fueron los problemas fundamentales que se han venido desarrollando en el proceso de esos conceptos. En este caso uno ve dificultades de relacionar
los distintos conceptos de calor, frío, caliente. Eso es una dificultad. Otra dificultad, la graduación. Entonces uno piensa que esas mismas dificultades que se encuentran en el proceso de desarrollo de esos conceptos probablemente les sirven de referencia para la enseñanza y aprendizaje y superar en lo posible las dificultades que tienen los estudiantes. Hace que la ciencia no sea un proceso técnico, sino un proceso humano, una actividad humana que tiene sus idas y venidas. Los resultados que se obtienen de plantearse una pregunta, resolverla a través de una hipótesis, experimentarla y obtener los resultados y extenderlo, es un proceso que tiene mucha ciencia, entre comillas, oculta, porque los textos y los científicos no dicen todas las luchas internas de su pensamiento para construir un concepto, simplemente presentan todo su desarrollo y sus resultados, pero en algunos casos logra verse que detrás de eso hay una lucha interna del mismo pensamiento del científico tratando de construir conceptos. Esa lucha interna es la que creemos que sirve de base para la enseñanza, incluso para desarrollar más el concepto, porque usted conoce cuáles son los procesos y las dificultades, pues tiene posibilidades de avanzar más la ciencia en esa dirección.